Los arcos de redención son vitales para que nos terminemos de encariñar de un personaje e incluso pueden cambiar una obra por completo. Una obra de ficción muchas veces se mide por lo atractivo que son sus personajes, ya que sin unos protagonistas bien definidos, un buen elenco y un villano como Dios manda, es posible que la trama no termine de engancharnos a pesar de que su premisa, en un principio, nos resulte increíblemente atractiva. En muchos casos, los arcos de redención son vitales para que nos terminemos de encariñar de un personaje que todavía no nos había convencido del todo, y un arco de personaje bien llevado incluso puede cambiar una obra por completo, llevándonos hasta un desenlace que ni se nos había pasado por la cabeza. Enji Todoroki, conocido como Endeavor, fue el héroe profesional número 2, quien tomaría el lugar de All Might como el héroe número 1, luego de que este terminara retirándose. Tiene la mayor cifra de casos resueltos en la historia y es el padre de Shoto Todoroki. Endeavor tiene un temperamento hostil y violento, tiene muy poca paciencia y es descrito por su hijo Shoto como una persona ambiciosa y egoísta. Todo esto por una sencilla razón. El sueño de Enji siempre ha sido ser el héroe más fuerte de todos, sueño del cual no estaba muy lejos, puesto que, como expliqué anteriormente, es el héroe con la mayor cifra de casos resueltos en toda la historia. Pero había un pequeño obstáculo en su camino, un obstáculo que sin darse cuenta se convirtió en una pared que lo separaban de él y su sueño, y ese es All Might. All Might, al ser en ese momento el héroe número 1, se lleva toda la atención del público y no es para menos. Su seguridad, fuerza, carisma, la intimidación que causaban los villanos, todo esto poco a poco construyó un símbolo que le mostraba a la sociedad que estaban en buenas manos, el símbolo de la paz. Y aunque Enji se dedicó toda su vida para alcanzar este puesto, al final se daría cuenta de que la brecha entre él y All Might era inmensa, tan inmensa para que Enji se rindiera y renunciara a su sueño. Este es el punto de partida para que un Enji que haría todo lo posible de ahora en adelante para ver reflejado su verdadero deseo, aún así no es por él mismo. Endeavor dedica años y años en crear un plan para crear su obra maestra, y esto lo hace mediante el matrimonio de los dones. Su objetivo era crear un niño con los dones sobresalientes para así entrenarlo y educarlo con el único objetivo de superar a All Might. Tuvo 4 hijos, de los cuales ninguno fue el adecuado, hasta que llegó Shoto, nacido con los poderes heredados del padre y la madre a la perfección, para así dar inicio de una buena vez a su planificación. Desde muy temprana edad tuvo un entrenamiento muy duro y más allá de eso, sufría abusos por su padre constantemente cuando no hacía las cosas bien. Fue llevado al límite incontables veces hasta el punto de llegar a las lágrimas. Incluso una escena donde vomita por un golpe muy fuerte en el estómago recibido por su padre. Pero aún así, Shoto no sería la única víctima de Endeavor, pues su madre también sufriría por estos actos, tratando de defender a Shoto, cosa que a Enji le molestaba porque le estorbaba en sus planes. Todo esto la marcó profundamente. Creo que no solo fue un daño físico, sino un daño mental muy severo, llegando al punto de lanzarse agua hirviendo en la cara a su propio hijo por el simple hecho de que le recuerda el rostro de su esposo. Estos acontecimientos llevarían a 2 finales devastadores. Su esposa queda internada en un hospital debido a sus daños psicológicos y se gana el odio de su propio hijo. Como ven, Enji se convirtió en una horrible persona, llevó su sueño demasiado lejos y terminó causando daño a su familia. Pero aún con todo esto, ¿es capaz de reflexionar sobre todo lo que hizo? Más adelante, en la pelea de All for One y All Might, Enji presencia por primera vez la forma original de Toshinori. Aquí es cuando Enji pierde el control y explota su furia a más no poder. Podemos ver algo muy curioso. Mientras recuerda cómo se sintió al ver la gran brecha entre él y All Might, podemos ver unos flashbacks respectivamente de su esposa e hijo Shoto Todoroki. ¿Significa que por primera vez sintió remordimientos por todo lo que le hizo pasar? ¿O solo los recordó porque todo el tiempo que gastó en su familia para cumplir su sueño fue un desperdicio después de ver la patética forma de All Might? Sea o no sea esta la razón, de cualquier forma Endeavor pasaría a ser el héroe número 1, pero en vez de alegrarse, esto solo empeoró todo. A partir de aquí es cuando Endeavor da su primer paso para convertirse en un héroe ideal, justo como el héroe que Shoto veía en All Might cuando era un niño. Este decide ir a ver el entrenamiento de Shoto para su licencia y sin previo aviso se encuentra con All Might. Cuando se pensaba que iban a tener otra de sus peleas, en realidad lo que buscaba Endeavor era consejos del antiguo héroe número 1. Quería saber qué es lo que le hacía falta, qué es lo que tenía que hacer y sobre todo, qué es ese símbolo de la paz que All Might había creado durante todos estos años. Una charla que hace reflexionar a Enji sobre muchas cosas. Principalmente cambia la manera de ver a su hijo,
de una fría y vacía mirada a unos ojos llenos de orgullo y determinación. Así que, ¿puede Endeavor ser capaz de cumplir con su palabra? ¿Merece una segunda oportunidad? Por mi parte he visto muchísimo odio hacia este personaje, sobre todo en las redes, por obvias razones. Muchos no creen la posibilidad de un cambio a bien por parte de Endeavor, e incluso le niegan el que siquiera lo intente, que no merece el ser perdonado. Endeavor es un excelente héroe, pero una mala persona. Esto es muy importante, y es lo interesante de este tipo de personajes, verlos reconocerse a ellos mismos para que puedan reconocer a otros y que se encuentran ese pequeño rayo de luz que los guíe a la verdadera felicidad. Ese es el potencial humano, la evolución. Endeavor tiene uno de los arcos de personajes más atractivos de My Hero Academia, ya que fue presentado como una figura paterna, terrible en el anime y eventualmente se convierte en un héroe impresionante por derecho propio que honestamente está haciendo todo lo posible. Parte de lo que hace el personaje de Endeavor tan intrigante en el manga es el que no se somete a un arco tradicional de la redención, sino a un arco de arrepentimiento. Este personaje de Boku no Hero sabe que nunca podrá ser redimido verdaderamente, pero puede hacerlo mejor. En un arco de redención adecuado, el personaje no solo necesita dar un giro completo de 180 grados en su comportamiento, sino que también necesita que esos esfuerzos sean reconocidos y aceptados por los otros personajes, quienes luego lo reconocen como una persona cambiada. En esencia, un arco de redención depende de aquellos a quienes el personaje está tratando de redimirse, y es aquí donde la historia de Endeavor rompe con este arquetipo para convertirse en algo más complejo. Endeavor no trata de redimirse por su hijo o su familia. Él ya sabe que no puede ganar dinero y no merece su confianza, amor o incluso admiración. Si bien él claramente quiere reparar los lazos que cortó, no lo forzará. La narrativa no le pide a la audiencia que disculpe, olvide o incluso perdone la naturaleza abusiva previa de Endeavor, sino que la lanza con toda su fuerza a la cara del héroe, creando culpa, arrepentimiento y determinación para ser mejor. En lugar de intentar redimirse a sí mismo a través de sus acciones, Endeavor se centra en el primer y posiblemente el aspecto más importante de la redención, el arrepentimiento. Al llegar a lamentar las cosas que ha hecho y realmente quiere hacerlo mejor, independientemente de lo que los demás piensen de él. Aquí cada persona traza sus propias líneas. Hay gente que no perdona la mentira y gente que no perdona ni siquiera un malentendido o una simple pelea. Y gente que perdona cosas terribles como el intento de asesinato. Al fin y al cabo, es ficción. En la vida real sería algo muy distinto porque hay que tener en cuenta muchas más cosas, pero en la ficción podemos simplificar. En la vida real, por ejemplo, a mí todas las cosas hechas con la intención de hacer daño me parecen graves y difícilmente perdonables. En la ficción también, pero tengo la vara un poco más bajo. Luego ya están las cosas que se hacen pensando que se hacen bien o ignorando que se hacen algún mal o balanceando el bien que hacen con el mal que suponen. Analizando bajo mi premisa, las acciones de Endeavor me parecen mucho más graves incluso sin contar con lo que se ve entre líneas, maltrato a su esposa, el cambio, la intención de mejorar y la conciencia del mal causado. Estas son las tres bases de la redención, al menos a mi entender, y son 3 puntos por los que los personajes deben pasar para poder redimirse. Lo principal y la base de todo es la conciencia del mal que se ha causado. Hay que darse cuenta de que se ha hecho daño o que lo que se hace está mal y por qué. No solo saberlo, sino interiorizarlo, entenderlo, comprenderlo, empatizar con la parte dañada, ver la extensión de nuestras acciones y sus consecuencias. Lo normal es que cuando se toma conciencia se intente mejorar como persona. Alguien así es consciente de que puede equivocarse y de que hay cosas que no comprende o que no se ha parado a pensar. Presta atención a su comportamiento y cuando es consciente de algo que hace mal, tendrá intención de cambiar. Por supuesto, el cambio es lo vital. De nada sirve la conciencia y la intención si no van seguidas de un cambio real. No solo es necesario cambiar y no volver a hacer el mal que se haya hecho. Hay que restituir el daño causado y hay que compensar el mal que hemos provocado. La restitución a la persona o personas a las que hemos agravado con nuestro comportamiento es una de las partes más difíciles. No deben ser solo palabras. Es más, las palabras pueden ir después. Tienen que ser actos. Tiene que ser un cambio, un cese completo de las actitudes y hechos que nos han llevado a esta situación, y una compensación por lo que ya hemos hecho. El concepto de penitencia es un poco peor que la expiación. Por una parte, el autocastigarse por lo mal hecho es una buena forma de no olvidarlo y de comprender el mal causado. Pero por otro lado, el castigo autoinfligido puede ser una forma de sentir que ya está,
y ya hemos pagado por lo que hemos hecho, pero eso no cambia nada. Hacernos sufrir como una forma de aliviar la carga y el remordimiento sin cambiar proactivamente es mucho más fácil que tomar conciencia de lo que hemos hecho mal, restituirlo y hacer lo correcto el resto de tu vida. A menos que sus circunstancias le impidieran ser irresponsable de sus actos, el conocimiento sobre por qué una persona hizo lo que hizo no debe ser justificación de lo que hizo, solo una explicación de por qué lo hizo. En cualquier caso, se puede perdonar, pero no se debe olvidar. Esto se aplica tanto a la persona que lo ha hecho como al resto del mundo. Nos guste o no, las cosas horribles que hemos hecho en el pasado nos manchan durante el resto de nuestras vidas. Aunque cambiemos y jamás lo repitamos, es importante que sea un recordatorio del mal que podemos hacer, que sea una razón para seguir vigilantes y mejorar. El resto de personas pueden perdonarnos o no, pero lo que no hay que hacer es olvidarlo, ni mucho menos minimizarlo. Hay que tratar el tema y la falta con la seriedad que tienen y merecen, pero eso no significa que debamos estar recordándoselo o tratando peor a la persona por ello. Hay que actuar con cautela y reticencia por seguridad cuando proceda, y ofrecer ayuda y oportunidades cuando esa persona intente mejorar y cambiar. Quizás incluso un voto de confianza cuando tengamos claro que ha cambiado. Cada cual traza sus propias líneas. Cada cual traza sus líneas y cada cual decide si perdona o no, mientras lo ideal es pedir perdón siempre. El perdón no es algo que se merece, no es un derecho, es un privilegio otorgado por la persona agraviada. Endeavor es un personaje muy interesante en todos los sentidos, ya que representa a aquellos que en la vida real toman la competitividad y el deseo de superación a extremos insanos, aquellos que relacionan su propia autoestima con el ganar o cómo se desarrollan en base a los demás. Esta clase de personas terminan convenciéndose de que solo siendo el mejor entre los mejores conseguirán el respeto, fama, prestigio o reconocimiento que están buscando. Y luego, cuando finalmente logran su objetivo, terminan sintiéndose vacíos ya que no valió la pena, ya sea por todo lo que sacrificaron para lograrlo, porque terminan quedándose sin un propósito en la vida, o se quedan solos en la cima sin nadie con quien compartir sus triunfos. My Hero Academia presenta a un hombre que quiere expiar pero no tiene idea de cómo hacerlo. Endeavor reconoce que el pasado no se puede cambiar, pero el presente y el futuro sí. Esto lo hace más identificable y un modelo a seguir sorprendentemente bueno. Endeavor no persigue a lo que ha herido y proclama he cambiado incluso si no lo crees. En cambio, simplemente dice mírame, proclamando que hará todo lo posible en el futuro. No invalida el dolor o el sufrimiento de sus víctimas pasadas. En cambio, reconoce su propia necesidad de cambiar. Hay muchas personas que han quemado puentes, lastimado a otros y realmente se arrepienten de lo que han hecho y al igual que Endeavor no tienen forma de recuperarlo o corregirlo. Las consecuencias de las acciones de Endeavor todavía lo persiguen amenazando su carrera y su vida. Endeavor todavía falla y las cicatrices de la batalla no son las únicas que tardarán en sanar. Es posible que nunca vuelva a hablar con su esposa, pero aún así recordará llevarse sus flores favoritas en cada visita al hospital. Puede que nunca sea la inspiración heroica que quería ser para Yoto, pero poco a poco se está abriendo camino para tener una conversación genuina con él. Si bien es posible que nunca iguale el carisma y la amabilidad de All Might, está más que dispuesto a dar su vida para proteger a los demás de todos modos, se lo merezca o no, para ser digno del título de héroe número 1, ya que el arrepentimiento de Endeavor muestra que hay esperanza de que las personas pueden cambiar. Finalmente, la audiencia de My Hero Academia tiene el beneficio de una visión objetiva de Endeavor y sus acciones. No se dan excusas y no se necesitan, nos lo está pidiendo. El padre Yoto Todoroki simplemente está tratando de convertirse en una mejor persona y no necesita nuestra aprobación para hacerlo.